El Verbo y el Caos. Coloquios radiofónicos sobre la creación según la Biblia. Una alternativa al Big Bang con el teólogo y maestro bíblico José Luis Gómez Panete. Todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde en A Viva Voz Radio. Buenos días, amigos. Estamos de nuevo un domingo más en El Verbo y el Caos. Es un placer para nosotros saludarle. Soy Pedro Quesada y con nosotros está también María Torremocha. Hola, María. Buenos días a todos los oyentes y a ti, Pedro, también. Igualmente, María. Bueno, para los que no han escuchado el programa, queremos decirle que nos acompaña desde Palma de Mallorca José Luis Gómez Panete, que es teólogo y maestro bíblico, además de pastor. Así que ya lo tenemos al teléfono desde Mallorca y le saludamos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Hola, hermano, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Eti? Pues bien, muy bien. ¿Y usted? Me alegro de irte también aquí esperando. Igualmente. ¿Cómo lo has pasado estos días? Pues la verdad que te hemos echado de menos, hermano. Sí, bastante. Claro. Nos faltaba algo. Y yo a vosotros porque estaba un poco en otro mundo. Claro, ¿qué tal Sí. por Galicia, hermano? Pues mira, mucho frío, mucha humedad. Sí, Y ahora que ha venido buen tiempo, pues allí me he venido aquí. Ahora que me sale el sol en Ferrol, se vuelve a Mallorca. Claro, estoy ahora en el Mediterráneo. Bueno, ese es buen lugar también para estar. Sí, un sitio bonito. Sí. Pues nada, hermano, estamos expectantes. Sería bueno que se te leyera desde el comienzo hasta el punto donde vamos a seguir. Vale, ¿qué versículos quiere que lea, hermano? Sí, del 1 hasta el 10, por lo menos. Vale, perfecto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Con esto estamos pues en el verso 10, ¿no? Efectivamente. Bien, pues entonces conviene los que no han escuchado los programas anteriores que sepan más o menos de qué va la cosa, aunque ya sabemos los contenidos de Génesis. Sin embargo, hemos hecho introducciones para poder seguir, digamos, el pensamiento bíblico acerca de la creación. Perfecto. Y hemos estado hablando que a causa de unas hermenéuticas, digamos, un poco científicas y críticas, pues han llegado a interpretaciones equivocadas acerca de la creación. Y también, por otro lado, la ciencia ha progresado, ya no es tan soberbio, la ciencia se ha vuelto más humilde, porque cada vez el panorama se les hace más amplio y más infinito, como ya se dice, y ya están un poco perdidos y se dan cuenta humildemente que no lo saben todo. Y lo que dice la Biblia pues tiene que ser tenido en cuenta porque hay un contenido bíblico que puede ser interpretado a la luz de la ciencia, sin contradicciones ni del uno ni del otro. Así entonces venimos pensando que la Biblia no ha de entenderse de una manera alegórica ni de una manera literal, sino de una manera ni tampoco espiritual o religioso, sino de una manera científica. Estamos siguiendo, digamos, los contenidos bíblicos
de los sustantivos, la substancialidad de la Biblia, es decir, las ideas fundamentales de la Biblia que pueden ser desarrolladas en un sentido o en el otro. Perfecto, pues de aquí retomamos el tema que estamos desarrollando en estos últimos programas sobre la creación. A mí me surgía una duda, hermano, esta semana, releyendo otra vez el pasaje sobre el que estamos trabajando, sobre un concepto que no me queda claro y quiero que usted me lo clarifique, que es acerca de la expansión. ¿Qué es esa expansión que habla? Que empieza a hablar en el versículo 6, si no me equivoco, empieza a hablar ya de que el Espíritu de Dios produce una expansión entre ciertos elementos de la creación. Mi pensamiento me llevaba a relacionarlo con el tema de las dimensiones que ahora conocemos, que no sabemos si son 3, ahora se habla mucho de la cuarta dimensión. ¿Qué opina usted acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de este concepto? Bueno, la Biblia dice que la expansión son los cielos. Entonces quiere decir que hay varios cielos. Y entendemos que está el cielo de Dios y de los ángeles, el cielo de los astros y de las estrellas, y el cielo, digamos, físico humano, que podemos recorrer en avión o en globo, como queramos. Uh-huh. Entonces estos son los cielos, y esto es la expansión ciñéndonos a la definición bíblica. Por lo tanto, son el espacio o los espacios que son infinitos según la ciencia, en los que se mueven las galaxias. Entonces van estas galaxias, es posible que este espacio sea circular, van funcionando y esto se expande y nunca se acaba. Eso es científicamente la expansión. Uh-huh. La expansión, que volvemos otra vez a la teoría del Big Bang, que es lo que refiere, que el universo está en continua expansión y que no tendría el fin. Claro, ellos están buscando un comienzo de todas las cosas. Entonces están descubriendo ahora, digamos, los fotones, la luz. Dicen que al principio fue la luz. Uh-huh. Eso lo dice la ciencia, pero también lo dice la Biblia. Sí. Uh-huh. Y después de la luz que ha venido, y la Biblia tenemos la ventaja de que nosotros podemos saber más cosas que lo que la ciencia sabe. Lo que pasa es que la ciencia no las da por válidas hasta que no lo comprueba. Uh-huh. Y todo lo que ha comprobado la ciencia hasta ahora, digamos, está en armonía con lo que la Biblia revela acerca de la creación. Uh-huh. Hermano, ¿y cuál es la función del Espíritu de Dios cuando dice que se movía sobre la faz de las aguas? Bueno, el Espíritu de Dios formó parte de la creación, porque si la creación, según la Biblia, se ha creado por la palabra, para pronunciar una palabra hace falta respirar, hay que recurrir al Espíritu. Yo estoy recurriendo ahora mismo al Espíritu, introduzco el Ruach dentro de mí y lo saco en forma de palabras. Lo que pasa es que yo lo que hablo, pues bueno, no tiene los efectos del hablar de Dios, porque Dios lo que habla sucede. Entre lo dicho y lo hecho en los humanos hay un trecho, pero en Dios no hay diferencia. Dice la Biblia: y dijo Dios sea la luz, y la luz se hizo, el dicho y el hecho. Y eso mediante el proceso de la palabra. La palabra es poder. La palabra, el verbo es energía. El espíritu es poder. El espíritu es el que da vida. Dice Jesús: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y ahí por eso el que cree en la palabra de Jesús tiene vida. Y tiene una vida diferente que la vida humana, es una vida permanente. Pero ahí, hermano, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, parece como un ente aparte, no como el impulso de Dios, como algo que sale de Dios para crear, sino parece como que ya tiene vida propia y dice que estaba sobre la faz de las aguas. El espíritu tiene vida propia, es vida en sí mismo, se persona en la creación, está. Lo que pasa es que está en el lugar que toca, no está en el abismo, no está en las tinieblas, no está en el Johu Bahu, en el Totum Revolutum. Él está empollando, generando, procurando, esperando su tiempo, el momento en que todas esas cosas que están en un conglomerado físico, gaseoso y material, se ponga en orden. Y es más, el mismo espíritu, al pronunciar sea la luz, es el espíritu que está actuando allí. Uh-huh. Por eso en los originales, la Biblia nuestra dice: el espíritu se movía sobre la faz de las aguas.
en el original se puede traducir por estaba empollando, estaba creando, estaba, como alguien dice, revoloteando, esperando el momento en que el Espíritu iba a poner en orden todas las cosas por medio de la palabra. ¿Podríamos decir que aquí Espíritu de Dios sería sinónimo de Dios mismo? El Espíritu de Dios es Dios, porque Dios es Espíritu. Lo que pasa es que en la narración tenemos que hablar del Espíritu en un lugar parece como distinto, pero no, está en Dios y Dios está en el Espíritu. Por ejemplo, ahora sabemos muy bien que el Espíritu está en el mundo. ¿Dónde está? Está en ti, está en mí, está en todos los lugares donde el Espíritu allí está suscitando la vida, la esperanza, digamos, la eternidad, la salvación. Hay otra cosa, hermano, que releyendo estos textos me ha llamado la atención, ¿no? Y es que veo que continuamente en este proceso de creación uno de los verbos que más se usa es el verbo separar. Se usa tanto Eso viene después, sí. Se crea en general y luego se van, separando unas cosas de las otras. El proceso de separación es un proceso que habla de la soberanía de Dios. Por ejemplo, la luz o el aire es un conjunto de H2O. Esto se puede separar o se puede juntar según lo que se quiera hacer con el aire o con la luz o con el agua. Pero una parte importante de ese proceso de creación es, al menos yo lo entendía así, es crear orden. Y para eso Dios empieza a separar ese totum revolutum, lo dice varias veces, ¿no? Las tinieblas de la luz. El orden es inherente a la divinidad o a Dios mismo. Si el cielo es cielo es porque hay orden. Esto quiere decir que hay leyes que determinan la vida, la existencia de Dios y de los ángeles, son posibles gracias al predominio de ciertas leyes que hacen posible la vida metafísica, la vida física y la vida futura, el devenir. Y este orden y esta separación de la que estamos hablando, vuelvo un poco a retomar la pregunta que le hacía al principio, ¿afecta también a lo que es la dimensión espiritual? Porque cuando crea los cielos, realmente hemos hablado de ese cielo en el que está Dios, ese cielo que nosotros conocemos o que la gente vulgarmente conoce como el cielo donde están Dios, donde están los ángeles, ese mundo espiritual. ¿En este proceso de creación se puede ver que también se afecta a ese mundo espiritual? Claro, yo creo que los tres mundos, por así decirlo, que en el fondo tenemos que hablar de tres mundos porque, por ejemplo, yo vivo en mi mundo y mi mundo, yo mismo soy un mundo físico, digamos somático, un mundo anímico del alma, de la personalidad y el mundo del espíritu. Yo soy tres cosas a la vez y, digamos, estas tres áreas de mi vida obedecen a ciertos principios, al orden que Dios ha establecido para mi vida. Podemos pensarlo así, es como el núcleo de una manzana, el corazón de la manzana, la pulpa de la manzana y la piel de la manzana. Todo eso es un todo. Y cada cosa tiene su correspondencia, su pertinencia a distintas partes de esta naturaleza. Yo ahora estoy actuando desde el punto de vista espiritual, pero no dejo de vivir en lo físico, no dejo de tener mis sentimientos al mismo tiempo que os estoy hablando. Son los tres mundos, pero que todos tienen su ordenación, su cosmos. Y hermano, en cuanto a lo que le preguntaba antes, Ceti, todo el tema de la teoría de la relatividad, ¿qué diríamos? ¿Que hay 3 o 4 dimensiones? Bueno, nosotros conocemos las 3 dimensiones, pero Dios se sale de ellas. Jesús se salió alguna vez cuando venía y se presentaba con los discípulos sin abrir las puertas. O sea, pero ese dominio de esa cuarta dimensión no la conocemos nosotros. Si nosotros queremos, olvidar esa dimensión, nos pegaremos contra la pared cuando vamos de una habitación a la otra. Eso no lo controlamos. Hay ciencia ficción en el cual se relatan cosas en las que hay dominio sobre el espacio, el tiempo, incluso la luz y las tinieblas. Hermano, ¿y cree que nuestro estado, digamos, del hombre caído ha hecho que perdamos muchas de esas características que nos permitían interactuar con esa cuarta dimensión o ese mundo espiritual? Naturalmente, claro que sí. El día que el hombre rompió la relación con el Creador, pasó a ser un hombre caduco, pasó de ser un hombre
al que no le afectaba para nada el tiempo, a un hombre, digamos, con fecha de caducidad. Porque Adán era eterno, un tiempo que no tenía límites de vida. Entonces cayó una limitación absoluta. El hombre está buscando eso, liberarse de las leyes de la naturaleza que lo están limitando mucho. El hombre quisiera volar, pero no puede, y cosas así. Te revela y a una herida te dibuja y canta una canción de amor por ti. Todo lo creado es un regalo en nuestras manos y aunque no lo hemos cuidado, no ha dejado de decir tu nombre. Viendo tu inmensidad me siento tan pequeña, pero tan especial, oh sí, que subiría al monte más alto y con los brazos abiertos querría gritar que tú eres para mí el aire en mis pulmones, la luz en mi retina, el sol, las vitaminas, el ritmo y el compás, mi nombre y apellido, mi sombra, mi latido, la sangre por mis venas, mi columna vertebral, te llevo en mi ADN, solo tú me haces cantar. Mientras tenga aliento, seguiré sembrando versos que describan el paisaje de tu incomparable amor, Señor. Pues no eres imagen de madera, ni un colgante en la cadena, ni el genio de la lámpara, o un juez sin corazón. No, no, tú el creador de todo lo que puedo ver, te has querido fijar en mí. Y este amor me tiene atrapado y como un enamorado no puedo callar que tú eres para mí el aire en mis pulmones, la luz en mi retina, el sol, las vitaminas, el ritmo y el compás, mi nombre y apellido, mi sombra, mi latido, la sangre por mis venas, mi columna vertebral, te llevo en mi ADN, solo tú me haces cantar. No hay nada igual a un amanecer o al color de las flores y el mar. Esta creación, tu canción, mi amor, la más bella poesía, eres el aire en mis pulmones, la luz en mi retina, el sol, las vitaminas, el ritmo y el compás, mi nombre y apellido, mi sombra, mi latido, la sangre por mis venas, mi columna vertebral, te llevo en mi ADN, solo tú me haces cantar, solo tú me haces cantar, solo tú me haces, Solo tú me haces cantar, solo tú me haces cantar. El hombre sin Dios está en una pura pretensión. El que está en Dios ya está realizado porque en el fondo esa comunicación con Dios en el espíritu está en la cuarta dimensión. Luego, por la caída del hombre hemos perdido esa cuarta dimensión, ¿no? O por lo menos ahora yo creo que cuando volvemos a acercarnos a Dios vamos intuyéndola un poco, ¿no? La caducidad es una pérdida tremenda porque de momento cuando te miras la fecha de tu caducidad tiemblas pensando que llega un día en que ya vas a dejar de ser. Y eso fue de lo que se dio cuenta Adán enseguida. El día que transgredieres vas a morir.
Y esto es lo que ocurrió. ¿Realmente es una pérdida de esa cuarta dimensión o de esa eternidad con la que Dios nos creó? ¿O realmente Claro. es una separación? Lo digo porque pienso en que al final todas las personas en un momento u otro, y los que nos estén oyendo estarán de acuerdo, tenemos un anhelo de eternidad puesto en nosotros, seas o no creyente, hayas conocido a Dios o no, en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas, siempre está esa búsqueda de una divinidad o esa búsqueda de una vida eterna. Ese anhelo que tiene todo ser humano, yo creo que por naturaleza, ¿viene dado porque sí que existe un remanente de esa eternidad que Dios ha puesto en nosotros, o realmente fue una Claro. pérdida completa? Claro, Platón lo explicaba así: el hombre ha contemplado una cabalgata, una dimensión divina, y entonces ahora sigue, después de mucho tiempo, buscando todavía que alguien lo suba a los hombros de su papá para volver a ver, a contemplar aquellas cosas preciosas que contemplaba en un tiempo y ahora ya no puede ver. Es decir, una forma, digamos, de describir la carencia, porque el hombre viene a ser un ser indigente. No sabemos si antes tenía que respirar o no, pero la palabra nefesh en el hebreo quiere decir el hombre es un indigente, uno que tiene que respirar para vivir. Y el que tiene que constantemente, como un por Dios, extender la mano para que alguien le dé una limosna, es un indigente. Y el hombre es consciente de su indigencia y quiere salir de esa situación a la cual ha llegado por haberse cortado del hilo que le suministraba esa vida metafísica, extraordinaria, especial, eterna. Y no de manera completamente gratuita, sin ningún esfuerzo. Y ahora al contrario, Claro, el hombre tiene que claro, hacer un pues. esfuerzo para conseguir todas estas, incluso para respirar físicamente, aunque nosotros no nos demos cuenta, es un esfuerzo, una pérdida de energía, ¿no? Por eso la vida de que Dios nos da en Cristo es de gracia, gratuita, ¿entiendes? Solamente hay una limitación, y si tú la quieres o no la quieres, ya depende de tu situación. Y de tu voluntad también, de querer recibirla Claro, del Señor, ¿o no? es la voluntad del hombre la que respeta a Dios hasta el extremo, de tal manera que él no entra en nuestro mundo sin permiso. Volviendo al texto de la creación, a mí una cosa que he estado dando vueltas estas semanas, hablamos de la importancia de la luz. Hoy también hemos hecho una pequeña referencia a que la luz fue lo primero y es imprescindible para crear la vida. Eso estamos de acuerdo tanto la Biblia como los científicos de hoy en día. Hablamos también de la importancia del agua en la creación de vida y el aire, porque al final el oxígeno es también imprescindible, por lo menos para los seres vivientes, para realizar su metabolismo. ¿Cuándo se creó el aire? ¿Cuándo la Biblia habla de esta creación, del aire que sustenta a toda la creación? Es muy interesante porque yo me fijé también que no hay creación del aire. El aire es pneuma y el pneuma es el espíritu. Y el espíritu ya estaba allí en la eternidad, en la creación, esperando crear vida. Es decir, que el pneuma, que es espíritu, es la base. Ya tú puedes tener un Mercedes de última edición tremenda, ¿no? Que no podrá funcionar con todas sus perfecciones mecánicas y técnicas si no tienes las ruedas hinchadas. Efectivamente, Le poco falta va a el ir, poco va a avanzar. Si te falta el aire estás perdido, por lo tanto el aire es Dios, Dios es el aire, es el espíritu, es la vida. En el aire está la vida, por eso cuando en Pentecostés lo que sucede, cuando Dios quiera darle vida a la iglesia, es como hinchar las ruedas de un Mercedes para que pueda funcionar, porque con todo el Mercedes es un artefacto inservible si no tiene las ruedas hinchadas. Efectivamente. Pero realmente no habla la Biblia de ese aire físico, ¿no? Lo relaciona con el Espíritu de Dios, como nos ha comentado. No, lo que es el aire, el pneuma, como no se ve, aunque es una fuerza tremenda, tiene una dinámica extraordinaria, hay un aire que posibilita la vida y hay un aire que es la misma vida en sí mismo. Por ejemplo, el pneuma con mayúsculas es el Espíritu de Dios. Y después el pneuma de vida es un pneuma, un aire que propicia la vida, que hace que las personas puedan vivir cada día. Pero siempre es algo relativo, ceñido a la vida de una persona. Ambos imprescindibles para la vida de una persona, tanto uno a nivel físico como uno a nivel espiritual. Claro, pero hay un aire absoluto que es Dios y hay un aire relativo que es lo que nos permite respirar. Así como el tiempo, hay el tiempo y tiempo de tiempo, es decir, el tiempo seminal. ¿De dónde viene el tiempo? Pues el seminal es el tiempo cuando
se pone el reloj en marcha, entonces es el tiempo cronológico, o cuando yo tengo vida y nazco, empieza a correr, digamos, en favor o en contra mío ese tiempo, que ya ha dejado de ser tiempo seminal para ser tiempo cronológico. Que por eso quizás nos cuesta tanto entender en nuestra mente, razonar el tiempo de Dios, que habla la Biblia también, que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre, porque nos ceñimos mucho al tiempo cronológico y no al tiempo como concepto, ¿no? Claro, porque el tiempo es para Dios, no existe. Dios es un eterno presente. Dice, ese es el día del Señor, hoy es el día del Señor, hoy. Es decir, el presente, Dios no tiene pasado ni tendrá futuro, Él es un eterno presente. Y es por eso que el tiempo es seminal, Dios crea el tiempo, es el tiempo mismo. Entonces tú puedes, Dios, darnos tiempo o no darnos tiempo, crear vida, biológicamente hablando, o no crear. Por eso es importante tener el concepto del tiempo. Por ejemplo, la palabra Yahvé, que es una de las palabras reveladas de Dios al hombre, es: yo soy el que era, el que es y el que será. Eso es lo que dice Yahvé. Y los franceses han traducido en su Biblia, según la Biblia clásica francesa, el Eterno, que es la mejor traducción de Yahvé. Y eso nos lleva también a volver al punto de la creación en 7 días, ¿no? Que comentábamos en programas pasados, que realmente es el mismo autor el que tiene que ceñir, porque no conoce otra cosa, que Dios hizo la creación en 7 días, pero que realmente no son días de 24 horas como los conocemos, como estamos hablando ahora, no es otro concepto de tiempo. No, el que tenía que narrar, el narrador de esto, el que recibió la tradición oral, la ha recibido de un hombre también que ha visto salir el sol y ponerse el sol, y para él era un día. Entonces, si quiere hablar de un tiempo o de tiempos, tendrá que hablar de día y de noche, pero eso no existe en Dios, hasta que Dios no creó el día y la noche y las separa. Entonces el narrador cuenta la creación tal, si tiene que narrarla, tiene que contar en referencias temporales que él conoce. Pero a pesar de todo, fíjate tú, Seti, que aún hoy en día nosotros sabiendo y conociendo lo que conocemos, que el Sol no gira alrededor de la Tierra, y ya lo sabemos, sin embargo seguimos diciendo que el Sol sale por levante y se pone por el oeste. Sí. La puesta del Sol, el Sol nunca se pone, ¿no? Ni tampoco la Tierra, pero en todo caso si algo va a ponerse es la Tierra que va circulando en torno al Sol, pero seguimos usando terminología de siglos pasados, sí, de los tiempos bíblicos. Y ni siquiera nos lo planteamos, pero sí que planteamos ciertos conceptos de la Biblia en el que no cambiamos, ¿no? La percepción que tenemos de ellos. Hablando precisamente de día y de noche, a mí me resulta curioso conocer su opinión acerca del versículo 5, que dice: llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Hemos visto que Dios separa la luz de las tinieblas. Aquí les llama de dos conceptos, día y noche, que supongo que viene a ser lo mismo que pasa con el tiempo, que el autor los tendría que llamar de alguna manera, como ha explicado usted. Pero esas tinieblas que hablamos de una manera tanto física como el otro día de un término, un concepto moral, ¿dónde están esas tinieblas ahora mismo? Porque esas tinieblas no dice en ningún momento que desaparezcan. Bíblicamente hablando, las tinieblas ya son los abismos, a donde Dios echó los espíritus insumisos. Es decir, Dios no quiso la insumisión en el cielo, entonces la arrojó lo más lejos posible, que es el abismo, los fosas abisales, en donde no hay vida, solo hay oscuridad y muerte, no hay posibilidad de sobrevivir. Eso es lo que dice la Biblia, pero tiene sus razones, tiene su sustancia, tiene, digamos, su razón de ser, aunque no la entendamos del todo, ¿entiendes? Pero las fosas abisales, estas tinieblas, paralelamente, ¿podríamos decir que es el infierno o son dos conceptos distintos? Sí. Bueno, no literalmente el infierno, pero sí es un lugar donde no hay vida y donde no hay esperanza y en donde, digamos, la insumisión y los que de alguna manera han querido saltar el cielo por la fuerza, como fue Satán, ahí quedan arrojados y encadenados. Es una forma de hablar de algo que no tiene futuro, y no solamente no tiene futuro, sino que está totalmente ceñido a la desesperación y a la muerte.
Entonces, hermano, aquí cuando habla de que separa las tinieblas de la luz, ¿ya existe ese mundo de tinieblas como nosotros lo entendemos, como un mundo espiritual de maldad? Bueno, separación de tinieblas hay dos cosas. La separación de las tinieblas de la luz son conceptos abstractos, digamos, y absolutos. Es decir, que no solamente existe la luz, con la luz existen las tinieblas, pero Dios las separa haciendo un ejercicio de soberanía que el hombre no puede hacer, por un lado, y por otro es cuando ya se crea el sol, entonces empieza la noche y la día, porque son ya unas tinieblas y unas luces relativas a un astro, digamos, a un sistema solar. Pero no hay que espiritualizar. Hay tinieblas espirituales que son las que están en el abismo, en la insumisión espiritual. Y luz perpetua y absoluta está en Dios, porque Dios es luz y nosotros participamos de esa luz. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desdén que me ignoraban y de repente sostienes la mirada. Daram, diri, daram, dirira. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Oh, gloria divina de esta suerte del buen tino, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora, llevarte mi soledad y coincidir en mi destino, en el mismo destino. ¡Épale! Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz.
estamos hablando de términos no espirituales, sino reales, existenciales, porque la espiritualidad, no hay que tener en cuenta que el espíritu es vida y no es una cosa abstracta, sino es una cosa real. Pero ahí en Génesis se demuestra que Dios tiene dominio sobre lo que crea y puede separar una cosa de la otra cosa que nosotros no podemos hacer. Tenemos que esperar a la noche para que haya tinieblas y encender la luz para seguir viviendo. Pero las otras tinieblas abisales que están en Génesis ahí son tinieblas absolutas, sobre las cuales solo Dios tiene poder. Por ejemplo, se sabe que en ciertas galaxias se habla de la materia oscura y de esos agujeros negros sobre los cuales se va toda la materia y los desechos, digamos, cósmicos, estelares, cosas que la ciencia está hablando de ellas, pero ni la ciencia lo entiende, pero nosotros lo podemos entender a través de la Biblia, porque Dios siempre ha colocado las cosas en su sitio, y si hay agujeros negros, por algo será, y si hay abismo y hay ese lugar de muerte y de encadenamiento y falta de vida, por algo será. O sea, son cosas, digamos, metafísicas, reales, sobre las cuales no podemos nunca dogmatizar, porque entonces crearemos herejías o diremos herejías. Es la manera de entender la Biblia de una manera razonable. La Biblia solo se entiende con un grado de inteligencia. Hay cosas que son no éticas, que no son razonables. Lo no ético es lo intuitivo. Yo intuyo, por ejemplo, hemos hablado un día acerca de por qué Dios ha creado el hombre. ¿Tenía necesidad Dios de tener este problema con los hombres? Bueno, lo éticamente hablando, digamos, irracionalmente hablando, podemos decir, es que Dios, si es un padre, necesita hijos. Claro. Y lo mismo ocurre con el hombre, no es que la necesidad le obligue, pero sí la necesidad es sentimental, es propática, es decir, el propatismo es igual que el antropomorfismo, es decir, que Dios actúa como un hombre y siente como un hombre. Así se habla en la Biblia y se testifica de Dios y de la creación. Hermano, y una curiosidad, sé que no podemos dogmatizar porque la Biblia no lo dice claramente, pero ¿en qué momento, según su opinión, situaría la caída de Lucifer en todo este proceso que estamos viendo de creación? Cuando aquí ya habla de esas tinieblas, ¿podríamos decir que ya había sido esa caída que nos dice luego más adelante la Biblia de Lucifer, esa rebelión? Pues no se puede situar, es muy difícil. Ahí hay que actuar, digamos, de una manera no ética, es decir, por intuición, intuitiva. Yo creo, o por lo menos es mi teoría, y sí, que sí. no la quiero vender a nadie, por favor, que nadie me la compre. No. Yo creo que el hombre era tan feliz con Dios y con su mujer durante miles y miles y miles de años, que entonces surgió en el cielo como una envidia de ser como el hombre, y esto es lo que propuso Satanás, y se rebeló contra Dios para crear otro modelo o para oponerse a esa idea de Dios de tener un ser humano como Adán que vivía en el paraíso de la tierra. Y entonces empezó por las insidias y las cosas que se hicieron en el cielo, porque en el cielo había libertad, y entonces Dios, viendo que esto no tenía un fin decoroso, decidió echar del cielo mismo a aquel ángel Lucifer, que era un ángel muy sublime, pero que pretendía poner su trono por encima del trono de Dios. Y como el cielo es orden, no puede haber esa clase de desorden. Entonces se sacó del cielo y lo que no correspondía al cielo, y se puso en un lugar en donde las tinieblas y la muerte lo aguantan todo. Hombre, yo también estoy de acuerdo en ese punto de lo que preguntaba Pedro de la caída de Lucifer. Tuvo que ser en algún momento entre la creación y, bueno, cuando se creó a Adán, ¿no? Porque realmente las tinieblas fueron separadas en la creación. Ni antes podría ser, ni justo después, porque la naturaleza de Lucifer se muestra por primera vez en la Biblia con la tentación al hombre, ¿no? Claro, yo también creo eso, pero también hay teoría, porque claro, en la parte en la que uno tiene la libertad porque Dios nos ha dado su libertad de, digamos, intuir, pues entonces hay quien dice que fue antes, ¿verdad? Y otro que fue después. Yo creo que fue después de la creación, porque luego en la creación aparece ese personaje insinuándose a Adán y proponiéndole
otra forma de vivir sin Dios. Entonces hay que decir que fue antes de la creación del hombre, o que podía ser después, porque el antes y el después en esta época seminal de tiempo no existe. Estamos en un tiempo sin tiempo, en la atemporalidad. Claro. Por eso hablar de antes y después no lo sabemos. Claro. Lo que sí sabemos, las dos historias, ahora ¿dónde las colocamos? No las podemos colocar en el tiempo. Esto sucedió, se nos revela esto, y no hay una revelación total, porque tampoco es un asunto dogmático para creer o no creer, porque nadie va a ir al infierno o será condenado por creer que la creación ha sido hecha como nosotros la imaginamos o no. Nadie va a estar bajo juicio de Dios por estas cosas y estas verdades que se revelan, pero de una manera totalmente sin dogmas. Sí, efectivamente, la importancia que dice usted de no dogmatizar y por supuesto que aquí en este programa no pretendemos hacer ningún dogma ni nada, simplemente discutir y razonar lo que Dios nos ha querido dejar, porque también nos ha querido dejar ciertas cosas por alguna razón y otras no. Eso es pensar la Biblia. Dios nos ha dado la Biblia para que pensemos. Es más, Jesús nos dice, escudriñad la palabra. Y eso es una invitación a profundizar, a investigar y a todo lo que es, digamos, las intuiciones humanas. Y sobre todo no creer nada sin llevarlo a tu terreno personal o sin llevarlo a tu propio razonamiento y a tu propia lógica, porque al final una relación con Dios se basa en muchas cosas, pero sobre todo en una honestidad contigo mismo y en una experiencia real con Jesús, ¿no? Y primero tenemos que conocer, pero luego tenemos que experimentar, que nadie nos cuente lo que tenemos que creer o no tenemos que creer, sino que realmente lo experimentemos por nosotros mismos. Porque la Biblia, ya lo ha dicho Jesús, creo que lo hemos mencionado, no es un tratado de teología o de cosmología o de biología o de arqueología. La Biblia es testimonio que Dios ha dado al hombre y que el hombre ha transmitido y nos ha alcanzado con su testimonio a nosotros que estamos considerando estas cosas. Y pero supongo por otro lado, nosotros tenemos ahí los cielos y la tierra y la consideración que podemos hacer de lo que nos puedan hablar. Una cosa que me llamó la atención en estos 10 primeros versículos es que hablamos del control de calidad que hacía el Señor de la Luz cuando lo creó, por la importancia que tenía, lo hablábamos en programas pasados, y cuando vamos leyendo los siguientes versículos, hasta el 10 no menciona que Dios vuelve a hacer un control de calidad de lo que estaba creando. ¿Por qué cree que es esto? Yo lo entiendo como líneas generales que está creando la luz, la noche, el día, las aguas, la expansión, la tierra, son conceptos, y a partir del 10 sí que empieza a crear cosas a lo mejor más concretas, como que ya veremos, animales, vegetales. Creo que puede ser por este tipo de conceptos, o por qué puede ser que hasta entonces Dios no menciona que está haciendo ese control de calidad del que hablábamos. Bueno, porque en cada caso, en cada acto de creador que se crean ciertas materias, entonces hay que verificar si realmente esta materia es buena o no es buena, porque las religiones paganas tenían concepciones de que la materia era mala y que tenía que ser destruida, y había un dios Ozmun y Arimán, y las personas que creían que había dioses que estaban en disputa entre el dios Hormuz y el dios Arimán, de los iraníes, de los persas, y el maniqueísmo en el que vivió San Agustín hasta que se convirtió, era una religión que creía en el bien y el mal, y también los chinos en Oriente creen en el yin y el yang. Entonces Dios tenía que transmitirnos por su revelación que lo que Él ha creado era bueno, y además, por si acaso, lo verificaba si fuera o no fuera bueno. Por lo tanto, nosotros ya no podemos caer ni en el maniqueísmo, ni en el yin, ni en el yang, ni en el Dios de las tinieblas y el Dios de la luz, porque sabemos que solamente hay un Dios que está soberanamente sobre todo lo que va creando. Al contemplar los cielos y ver toda tu creación, no encuentro palabras para expresar cuán grande es todo lo que has hecho. No lo puedo entender. El que creó los cielos es mi Señor y dueño, quien me protege con su amor. Tus brazos me sostienen, tu voz es mi
de amor. A raíz de lo que está comentando, ¿existe algún otro paralelismo con el relato de la creación, ya no solo con las teorías científicas que pueden haber, sino con otro tipo de relatos que se hayan podido hacer en otras religiones? Sí. En las cuencas del Tigris y el Éufrates, entre cuencas, es donde estaba la cuna de las civilizaciones, por lo menos semíticas, que era el centro de la civilización de entonces. Ahí es donde hay relatos que son muy similares, que hablan de la creación, que hablan del diluvio, que hablan de la caída del hombre y que hablan de que los intentos del hombre para recuperarse de la caída y la pérdida de su eternidad. Uh-huh. Y son pasajes que son muy paralelos, pero los relatos bíblicos recogidos por los israelitas es lo mejor de lo mejor. Sí. Es lo más escogido, o sea, que ellos han recogido en todas las selecciones y han filtrado y han ido haciendo un texto muy depurado de todo lo que se conocía entonces a través de las tradiciones y de las cosmologías paganas. Sí, porque recordemos que el pueblo israelita era muy preciso en la transmisión de sus tradiciones, que hasta entonces habían podido ser orales, pero que no estamos hablando de una transmisión que haya podido ser contaminada en su base o modificada, ¿no? Como hay muchas teorías ahora que sí que a lo mejor atacan al texto bíblico en todo su ámbito por el tema de que había podido haber errores en las traducciones, pero sí que el pueblo israelita tenía una gran tradición y una gran pulcritud en hacer sus escritos, ¿verdad, hermano? Claro, y además sufrió adelante como un texto de la Biblia en medio de muchos otros textos, así como ahora también hay muchos evangelios, porque se ha escrito mucho acerca de Jesús en el primer y segundo siglo, pero nosotros tenemos los 4 evangelios, que es la selección, lo mejor de lo que escribió entonces, y que llegó a ser, digamos, una norma que iba a normar todo lo que se decía de Jesús en aquel tiempo. Hermano, ¿y por qué cree usted que durante estos versículos hace tanto énfasis la Biblia sobre la separación? Parece como que Dios tenía un interés especial en separar los 3 elementos básicos, la tierra, el agua y el aire. Claro, la separación, por ejemplo, es muy necesaria. Hay 3 cosas importantes. El orden, del cual hablaba Feti ahí, el orden es importante. Es importante también el aire, el agua. Son cosas básicas, digamos, como si se crea la materia prima de lo de la creación y que después se va descomponiendo y separando. Por ejemplo, es importante que hayan separado la tierra. No surgió mucho más tarde, desde el fondo hacia arriba, porque había que poner allí al hombre. Es decir, hay una intención propedéutica, es decir, elemental de Dios para que el hombre supiera las cosas, es decir, ¿por qué saca la tierra a la luz? Como la creación, porque allí tenía un sentido puramente funcional, allí iba a vivir el hombre. No solo iba a vivir, sino que de la tierra iba a hacerlo, ¿no? Iba a crearlo, ¿no? Claro, y después iba a coger de la tierra, y todo esto tiene tu sentido, es decir, que Dios nos está enseñando las 4 reglas matemáticas o teológicas para que luego pudiéramos hacer ecuaciones de 4º, 5º, 6º grado, que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos pensando a Dios
una serie de elementos que están ahí en la revelación. Son conceptos acerca de los cuales estamos trabajando. Entonces, el orden y el diseño corresponden a un diseño inteligente, a un diseño pertinente. ¿Para qué se creaba? Dios creaba un mundo para el hombre. Entonces ahí viene, por así decirlo, la envidia que suscitó en aquel ángel envidioso que quiso hacerse dueño del hombre o quiso tener, digamos, también su propio mundo para él. No lo sabemos, pero estoy ahora hablando de una manera no ética. Que fíjese, siguiendo esa línea de pensamiento, lo sorprendente es que si ese ángel, que era uno de los más cercanos Lucifer, a Dios, sí, era el que más brillaba, efectivamente, en el cielo, que estaba en el cielo, estaba en la gloria de Dios, estaba en la presencia de Dios, lo que le surgió envidia, si seguimos esa línea de pensamiento, vuelvo a decir que no quiero matizar, es la existencia del hombre, la existencia de la creación, lo maravilloso que puede ser la creación, que realmente lo que le produzca envidia sea el hombre y no sea lo que estaba viviendo, es digno por lo menos de pensar. Sí, sí, hay todo un mundo, pero precioso, magnífico, como para escribir libros y libros acerca de cosas que nos sugiere la misma escritura. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y ese empeño que tiene Lucifer hoy en día, y bueno, ha tenido a lo largo de toda el relato bíblico, en destruir al hombre, ¿no? Que es su mayor obsesión, por lo menos por lo que conocemos en la Biblia. Claro, él se persona ya en el paraíso para destrozar al hombre y destrozar el plan de Dios, y por eso tiene ya su fin y su destino señalado. Y lo más vergonzoso para él es que al hombre lo ha usado Dios para quebrantar su cabeza. Su poder. Creo que es en los Salmos donde dice que hiciste al hombre un poco inferior a los ángeles. Sí, al hombre un poco inferior a los ángeles. Sí. Sin embargo, según esta suposición, digamos, Lucifer, podemos decir que tenía envidia del hombre, a pesar de ser superior. O del hombre o de un mundo en el cual él pudiera ser el rey y no destruir al hombre, ¿entiendes? Porque una cosa que sí le dio Dios al hombre fue esa autoridad sobre este mundo físico creado, ¿no? Pero también se le señala en la revelación del Nuevo Testamento, y Jesús lo dice, es el príncipe de este siglo. Es decir, él quiere ser el primero, ahora en la creación, por encima de Trump y del presidente de Estados Unidos. Él quiere estar por encima de todo en este mundo. Él es el príncipe, pretende ser el príncipe. Lo que pasa que muchos hombres como tú y como yo nos escapamos de este principado y de este poderío, ¿entiendes? Efectivamente. Una cuestión que también me ha llamado la atención en el versículo 9, si avanzamos un poco más, cuando dice, no sé si lo hemos llegado a comentar ya, cuando dice descúbrase lo seco, yo que en mi mente científica siempre me voy a las teorías de la evolución de la Tierra, realmente esto también está presente en las teorías científicas, el tema del resurgir de las tierras, de la separación de los continentes, también es un paralelismo que a mí me apasiona encontrar, ¿no? en la escritura. Derivación de continentes, Eso está claro que Sudamérica encaja perfectamente en el perfil de África. Sí. Y que esto ha sido separado por millones y millones de años. Y yo me hago una pregunta que siempre me dicen que a lo mejor que soy un poco así para hacérmela, pero ¿por qué si hay tantas evidencias de todas estas teorías científicas en la Biblia, la gente se resiste a darlas como ciertas o a ver realmente el valor de Dios en la creación? Por pura ignorancia, necio. Solo el necio puede decir no existe Dios, solo el necio. Sí. ¿Por qué? Porque hay evidencias tan claras y tan indiscutibles que están ahí. Sí. E indiscutiblemente grande es el poder de Dios, es decir, es la revelación de Dios. Que Dios se ha manifestado en carne. Eso ha ocurrido, históricamente ocurrido, y todavía la gente no se entera de que ha sido una revelación tremenda. Pero es indiscutible y se han puesto a discutir cómo era posible que Dios estuviera en Cristo y Cristo estuviera en Dios hasta el día de hoy. Yo siempre pienso que hay que tener mucha más fe para creer en un mundo creado por el azar, el azar, que por la mano de Dios. La perfección que vemos en todo, y mientras el hombre conoce más científicamente, más descubre la grandeza que hay en lo creado, en cómo se desarrolla la vida, cómo se desarrolla un embrión. Es que es increíble, ¿no? Claro, la separación de lo que hablábamos antes era útil, era pertinente, porque había aguas arriba, había abajos por medio, había aguas
más debajo. Entonces, sabemos lo que es una invasión, lo que es una inundación de agua. Mira lo que ha ocurrido en Málaga de poco, los coches se van al fondo y todo es imposible, se convierte en un caos. Dios tuvo que separar esto porque tenía que hacer un mundo habitable y lo hizo de la manera propia, inherente a Dios, con orden, con diseño, con hermosura. Ética y estética en Dios van juntas, ¿sabes? Es decir, Dios no solo quiere que seamos buenos, es que además quiere que lo parezcamos, porque un sinvergüenza desarrapado nos cuesta pensar que tiene buenas intenciones, porque las cosas van en Dios, están en armonía. Vemos que el mundo es armonioso y Dios creó las cosas en armonía. Lo que pasa es que el ecosistema se desquició cuando el hombre, que era llamado es el Dios, el gobernador de la creación, pues también se salió de madre y entonces todo quedó colgado. Y estamos ahora pues como estamos, ¿no? Referente a la idea que hablábamos antes, a mí siempre me gusta y me gustaría compartir con los oyentes un versículo de Romanos 1, el 20 concretamente, aunque bueno, la siguiente lectura es también interesante, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Es que hasta la Biblia nos hablaba hace 2000 años de nuestra cabezonería y de nuestra incredulidad y de nuestra ceguera, ¿no? De nuestra necedad, realmente, que hablaba usted. Claro, las cosas hechas de la creación hablan de una manera elocuente de Dios. Y claro, lo que pasa que, claro, dice, esto no es científico. No, porque es un relato, la ciencia se encargará de eso, pero la ciencia no es consciente de sí misma porque no es persona. La ciencia, digamos, es el estudio de todas estas cosas que estamos viendo ahora. Y cuanto más estudiemos y profundicemos, yo no tengo ninguna duda de que nada que van a descubrir la ciencia, si es ciencia honesta y una ciencia honrada, porque hasta ahora hacernos pasar una teoría de la evolución por un hecho que se está enseñando en los colegios como si eso fuera así y no es cierto, es una mentira, y eso es deshonesto, esto no es honrado, no se le puede decir a los niños que la evolución es una verdad, sino que es una teoría, y como teoría tenían que enseñar todas las teorías que puede haber, pero cuando se mienta de esta manera, de esta forma, es muy difícil que las personas puedan ser alcanzadas para otra manera de ver las cosas. Efectivamente. Y no se puede utilizar ese argumento y no mostrarlo como teoría, al contrario, ¿no? Cuando realmente a lo mejor a los cristianos se nos acusa de alguna manera, o entre comillas, de creer algo sin razonar, cuando, bueno, pues por lo menos en este programa creo que estamos demostrando que se puede razonar perfectamente en la Biblia de una manera cabal, sin hacer dogmatismos de nada y llegando a unas conclusiones preciosas como las que estamos llegando, ¿no? Yo pienso que Dios no es nunca tan feliz como cuando razonamos, porque razonar es usar uno de los valores más importantes que tiene el hombre y que nos diferencia de los animales. Sí. Por lo tanto, el hombre que razona, más tarde, más temprano, llega a entender que su capacidad de razonamiento procede de un don gratuito de Dios. Pero los religiosos dan más mérito a los dones sobrenaturales. Para muchos es más importante hablar lenguas que entender la Biblia razonablemente. Como hemos sacado el tema un poco de la evolución, ha habido una cosa que durante estos días he leído y me gustaría leerlo, a ver qué piensa usted también. Y se basa en lo que el mismo Darwin admitió, y cito literalmente, dice: si se pudiera demostrar que ha existido algún órgano complejo y que no podía haber sido formado mediante numerosas y sucesivas modificaciones ligeras, mi teoría se desmoronaría completamente. Y resulta que hay el ejemplo de los sapos. Dice que el sapo de Surniman es mencionado por Wells como un ejemplo de la manera como un anfibio que vive en tierra resuelve el problema de la falta de agua. Dice que el sapo hembra pone los huevos en su espalda por medio de un largo oviducto, luego la piel de la espalda crece alrededor de los huevos y forma un albergue para las crías. Y lo que nos viene a decir este ejemplo es que sería muy difícil explicar cómo evolucionó ese sapo, porque para que ese sapo hubiera podido sobrevivir tendrían que haber ocurrido no como modificaciones leves en su forma de vida, sino que para que ese sapo viviera tuvo que ocurrir todos estos cambios en un momento, porque si el sapo que ponía los huevos en el agua de pronto le quitas el agua,
no se pudo producir en el mismo momento esa evolución supuesta para dejar los huevos en su espalda, para que la piel de su espalda creciera alrededor para proteger los huevos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, un sapo sin agua donde poner su huevo y que tenga solamente un oviducto largo está tan perdido como el sapo que no tenga oviducto, pero cuya espalda pueda formar un albergue para las crías, aunque no pueda llevar los huevos a la espalda. Las crías de un sapo que posea solo 2 de los 3 fenómenos necesarios moriría. Y este es un ejemplo de una estructura que no puede evolucionar mediante pequeñas modificaciones. Todo debió aparecer de una vez o sería inútil. No sé si me he explicado en cuanto al ejemplo. Bueno, si Dios no creó esta creación animal de una manera espontánea, inmediata, solo sucedió con el hombre, entonces quiere decir que ese ser, ese sapo, es, digamos, un ser que está en el proceso evolutivo y que va desarrollándose de acuerdo a su medio en el que está. Hay una ley que dice la necesidad crea el miembro. Se cree que algunas especies de voladores como las gallinas que vuelan torpemente, vuelan muy poco, empezaron a crecer en las alas cuando ellos tuvieron necesidad de correr delante de las serpientes que se las comían. Entonces la necesidad de correr más y más y más creó alas. Eso lo explican ciertos científicos teóricos de la evolución. Pero yo creo que Dios puso en marcha la evolución. Los animales no son fruto de una acción espontánea, inmediata de la creación. Eso no lo pone la Biblia. Yo veo en esto que tú relatas del sapo es el diseño inteligente de Dios. Dios ha creado a los seres con medios para sobrevivir hasta cierto tiempo o hasta cierto punto. Cuando Dios dice júntense las aguas que están debajo de los cielos en lugar y descubre lo seco, es decir, lo que descubre no es que crea la tierra, es que descubre la tierra y la pone a la luz una vez que las aguas bajan de nivel. Sí, que la tierra ya existía. Y así sucedió. Y entonces Dios llamó a seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. En este caso, no sé si tenéis algunas preguntas, pero las podéis hacer. ¿Por qué me surge a mí ahora la necesidad de denominar en la Biblia, de darle denominación a esta separación, a lo seco, tierra, al agua, mares? ¿Realmente es algo del autor o realmente hay una necesidad por parte de Dios de nombrar a cada elemento? Mira, dar nombres es ejercer la autoridad sobre las cosas. Definir las cosas es que tú ya conoces un asunto, un tema o una persona o sea algo que estás estudiando, ser un animal, lo que sea, y entonces los defines. Y al definirlo estás mostrando, ejerciendo una autoridad mediante el conocimiento y les puedes poner nombres. Por eso muchos de los descubrimientos de la ciencia tienen el nombre de los que lo han descubierto. No es que lo hayan creado, sino que ellos han ejercido por el conocimiento esa autoridad sobre eso. Y entonces aquí al hombre no se le permite que dé nombre a las cosas esenciales de la creación. Sin embargo, cuando Dios le dice a Adán que le pusiera nombre a los animales, le está permitiendo tomar autoridad sobre ellos y ponerles nombres sobre ellos. Pero la autoridad primera, el dominio de todas las cosas, están sobre el soberano, aunque haga concesiones al hombre cuando le dice pon nombre a todos los animales de la tierra. Claro, si ya los científicos no sé descubren, si sí, perfectamente. Si ya los científicos descubren algo y tienen autoridad para ponerle nombre, que no más el autor de la creación, ¿no? El que lo está creando. Claro, por eso de la noche y del día el narrador no sabe que inventó esos nombres y se los atribuye a Dios naturalmente. Claro. Entonces, los mares es el agua bajo el orden de Dios. Los continentes están respondiendo a una separación propia que era necesaria para que cada cosa esté en su sitio, cada elemento esté en el lugar que toca para que el hombre pueda vivir en ese ámbito. Sí, porque aquí las aguas a las que se está refiriendo efectivamente son una de las tres que ya hablamos el programa pasado, solo a los mares, no el agua de los cielos o el agua que fluía, ¿no? Sí, hay un nombre para las aguas. Las aguas
es en plural, todas juntas, y para el agua que está en el cielo, que es la lluvia, el agua que está en los ríos y el agua que está en los mares o en el abismo. Hay aguas en el abismo que, digamos, el diluvio fue posible no por lo que llovió, no porque llovió solamente, sino porque se abrieron las compuertas de los abismos, dice la Escritura. Salió agua también de... Hermano, y ahí el versículo 7 hay algo que no entiendo, porque cuando dice, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Cuáles serían las aguas sobre la expansión? Porque entiendo que la expansión son todo lo que es la galaxia, los cielos, no los cielos cercanos. Sí, todo lo que pueda haber agua sobre las nubes, empezando por las nubes que están dentro de la expansión, son las aguas de arriba. A las nubes se le llaman las aguas de arriba. Y a los mares, las aguas del medio. Y a los abismos, las aguas abisales. Entonces, en este caso, estas aguas que estaban sobre la expansión se refiere a las nubes. Sí, vale. Sí, y a cualquier mar que pueda haber en cualquier planeta que no se ha descubierto. Están buscando agua por todas partes. Es posible que haya agua. Pero eso son aguas que seguramente están incluidas en las aguas. Cuando habla en el versículo 9, me llama la atención que dice que júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. No habla de varios lugares, habla de un lugar. Y realmente en el tiempo que se escribió este libro no se conocía, no se tenía un mapa general de lo que es la Tierra, que ahora sí que conocemos, que no hay separación entre los mares, ¿no? Que realmente todos están conectados de una u otra manera. Sí, en un lugar, pero aunque hayan sido ocupado la seca, Gea, y agua, digamos, en dos partes. Sin embargo, la deriva de los continentes ha creado después lo demás, porque es un proceso. Claro. Y en este proceso han pasado millones de años y yo creo que ha habido derivas de las cuales la ciencia está dando cuenta. Efectivamente. Entonces, que la Tierra fue derivando sobre, digamos, los fondos marinos que se mueven y fueron formándose los continentes. Pero piensa que estamos hablando de un tiempo atemporal, ¿eh? Ahí le podemos echar millones y millones y millones de años. La verdad, hermano, que es asombroso la descripción que nos hace la Biblia de la creación, porque si pensáramos solo en un libro humano, pues el conocimiento que podía tener, suponiendo que fuera Moisés el escritor de esta parte de la Biblia, pues sería muy pequeño, muy limitado. El conocimiento que puede tener del mundo de las galaxias o incluso, como decía Ceti, de los mares, el mundo conocido de su época debería ser muy limitado, ¿no? Y sin embargo aquí nos está dando una visión completa. Claro, porque la Biblia es muy conceptual. Tenemos que ir detrás de los conceptos. Si yo digo, estoy viendo una montaña, desde mi perspectiva, esa montaña tiene 4 lados, por lo menos, son perspectivas. Entonces, yo veo la montaña. La montaña es el concepto, pero luego hay detrás del concepto y rodear la montaña. Lo que hacemos ahora, ver un concepto y estamos dándole vueltas, y entonces, al ser la Biblia conceptual, por eso yo no creo en la interpretación literal ni alegórica ni espiritual de la Biblia, sino en el Dios nos da conceptos para que los trabajemos, para que los conozcamos, para que los investiguemos y desarrollemos nuestra inteligencia viendo los cielos y la tierra, que es lo que la ciencia orgullosamente pensaba, que por tener esos conocimientos es más que un ignorante que no conoce nada de la geología y de la astronomía. Pero aquí sí nos están dando conceptos, y detrás de cada concepto puede haber mundos y mundos y mundos. ¿Entiendes? Porque después, si te fijas, las montañas tiene rocas, la montaña tiene árboles, la montaña tiene flores, en fin, es para no moverse y hacer todo una enciclopedia, digamos, de la naturaleza, con un solo concepto. Ahora, los conceptos están ahí y no tienen error. Por eso los errores es cuando se interpreta la Biblia alegóricamente o literalmente. Ahí es donde entramos en los dogmatismos y en las herejías. ¿Me seguís? Sí, perfectamente. Por ejemplo, si yo digo, ahora estoy viendo una vaca, y lo escribo, y no sé que una vaca se escribe con U y la pongo con B de burro, la vaca sigue siendo vaca,
pero el burro soy yo. Muy bueno. Efectivamente. El error es mío, pero yo estoy viendo una vaca. Pero Dios la me vaca está es lo que es, mostrando- claro. Dios me está mostrando una vaca. Claro, efectivamente. Si yo soy el narrador del texto, puedo escribir abismo con X, con Z, con L, Con lo que y, sea. en fin, como quiera. Mm. Es por eso que hay errores en la Biblia, claro, pero los errores son meramente humanos y reconocibles también se pueden, pues la Biblia está tan contrastada y son tantos los textos bíblicos, incluso sobre la creación, que todo concuerda perfectamente y un error se puede cazar enseguida. No hay libro que haya sido tan investigado, analizado y zarandeado como el texto bíblico. Así que podemos tener plena confianza. Yo no pongo mi fe en la Biblia, pongo mi fe en el Dios que me ha revelado estas cosas, pero acepto que pueda haber errores. Si eso no quiere decir para nada en absoluto, ni limita mi confianza en el texto que tengo delante, que es lo mejor que podemos tener. Sí, eso es. Efectivamente. Yo estoy ansioso de llegar al versículo 11 y sobre todo a la creación del hombre, pero yo creo que, bueno, lo podemos dejar para el próximo día y a no ser que tenga algo que nos quiera decir. Bueno, solamente tengo esperanza porque la hierba se producirá. Amén, La amén. hierba se producirá y podemos pastar Como la vaca. tranquilamente, sí. Ya tenemos vaca, ya tenemos agua, ya. Ahora vamos a por la hierba en el Vamos por la versículo hierba. 11. Vale. Bueno, Pues, hermano. Qué bueno hablar con vosotros, qué bueno hablar con Sí, vosotros. un Sí. placer, hermano, porque De la verdad verdad es que que la sabiduría que tiene usted y lo que disfrutamos Pedro y yo, aunque a veces nos quedemos un poco embobados, pero, pero la verdad es que está siendo una bendición y creo que para nuestros oyentes Claro. también, que es lo importante. Sobre todo el aprender a razonar la Biblia, que a Dios se le puede Claro. razonar, se le puede experimentar y es lo que queremos A pensarla, efectivamente, claro, claro. invitar. Dios nos ha dado tremendo. Fíjate todos los 66 libros de la Biblia. ¿Cuántos conceptos hay ahí sobre los cuales pasamos olímpicamente sin sacar consecuencias? Llevamos 4 programas de 1 hora y vamos por el versículo 10 nada más, o sea que podríamos Bueno. pero bueno, Que nadie nos quite lo que hemos disfrutado. por Eso, supuesto, y lo que nos queda y lo por que nos disfrutar, queda, ¿eh? y lo que nos queda. Vale. Bueno, hermano, recuerdo, muchas gracias. Betty, Un saludo enorme. recuerdo, Pedro, Dios os bendiga. Igualmente, Un abrazo hermano, muy fuerte. muchísimas Muchas gracias de verdad por Adiós, participar. igual, adiós. Querido amigo, hasta aquí el programa de hoy. Me ha impresionado especialmente lo que ha dicho Panete sobre el poder de la palabra de Dios. Dios da la palabra y se hace, porque sus palabras son espíritu y vida. Es por la palabra de Dios que todo es creado, y te quiero invitar, amigo, a que descubras en tu propia vida el poder de la palabra de Dios. Por eso te invito a que busques esa palabra personal que Dios tiene para ti. La palabra de Dios es espíritu y vida, no es letra muerta, y esa palabra de Dios nos enseña el Evangelio de San Juan, que se hizo carne y habitó entre nosotros. En nuestra incredulidad necesitábamos ver para creer, cuando debiera ser suficiente con solamente oír su palabra. Hay un ejemplo en el Evangelio de Mateo 8:8, donde un centurión romano tenía claro esto y pidiendo a Jesús la sanidad de su criado dijo: «No soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará». No necesitaba la presencia física de Jesús para saber que lo que él dijera se cumpliría. Y yo te digo, amigo, que ese poder de la palabra sigue intacto hoy en día. No necesitas verlo, no necesitas tocarlo, tan solo hace falta que Él dé la palabra. Y esa palabra que se hizo carne en Jesús sigue operando en este mundo y no descansará hasta que sus propósitos sean cumplidos. Dios no hace las cosas a medias. Un día dio su palabra y la luz se hizo. Y hoy sigue dando su palabra creadora con el propósito de restaurar al hombre. Dios no abandona su creación, y si su creación sufre por haberse alejado del Creador, Él no descansará hasta que volvamos a recibir su palabra, el neuma, en nuestros corazones y con ello la vida. Y como preguntó un maestro de Israel, Nicodemo, a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? ¡Qué tremendo! El Dios creador del universo es también tu creador,
y estableció una forma de comunicación en el espíritu, esa cuarta dimensión, con cada uno de nosotros. Esa comunicación que todos nosotros hemos roto alejándonos de Dios, menospreciándole, ignorándole y no creyéndole, puede ser restaurada. Tan solo abre tu boca, dirígete a Él y Él te dará su palabra, restaurando el hilo conductor que en el principio te unía a tu Creador. Verás que ese hilo conductor, que son las palabras mutuas entre tú y Dios, serán el cordón umbilical que mantendrán tu espíritu con vida por toda la eternidad. Separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús, pero unidos a Él espiritualmente, todo el poder de su palabra estará disponible en tu vida para sanarte, suplir tu necesidad interior, transformarte, en definitiva, para salvarte. Amigo, no olvides estos dos consejos. Comunícate con Dios con tus propias palabras, no con palabras mecánicas y repetitivas, sino aquellas que nazcan de tu corazón, y Él dará la palabra exacta para la necesidad de tu alma. Te aseguro que su palabra no volverá a él vacía, sino como dice la Biblia, hará lo que Él quiere. Y por último, lee la Biblia, su palabra, porque en ella está la vida. Dios no quiso que hiciéramos ninguna imagen del mismo, ninguna pintura, ningún cuadro, ni estatuas, porque nada le podían representar esas formas inertes. Pero sí aceptó otro tipo muy distinto de imagen de sí mismo, que sí es capaz de representarle con todo su poder creador, la Biblia. Porque la Biblia contiene la palabra, su palabra, y esa palabra es espíritu, es vida, en definitiva, es Dios mismo. Amigo, el reloj lo arregla el relojero que lo creó, pero a ti y a mí solo nos puede arreglar nuestro Creador, Dios mismo. Búscale, que Dios te bendiga. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros en contacta@avivavoz.es. Visita nuestra nueva web en www.avivavoz.es. En ella encontrarás nuestra programación, los links para escucharnos por internet y desde dispositivos móviles, y también puedes escuchar programas ya emitidos desde nuestro canal de YouTube. Y sin más, te deseo una buena semana, hasta el domingo próximo, que volveremos a estar contigo en el Verbo y el Caos. Un fuerte abrazo. Enciende el corazón que se apagó cuando cortaron la luz de la ciudad, que se cansó de latir sin razón, una sangre que no quiere empujar. Y conéctame el pulmón a la atmósfera de tu paz, al aire de mi mayor bendición, conocerte y escucharte hablar, bla bla, bla bla, y escucharte hablar, bla bla, bla bla. Y cambia las bombillas que se han roto o toda la instalación. Sé que puedes repararme mientras dura mi canción. Enciéndeme la luz de mis ojos, de mi mente. Enciéndeme la luz de mi voz, de mi gente. Enciéndeme la luz que esté enchufada permanentemente. Enciéndeme, Jesús, te miraré, te cantaré para siempre, para siempre, Enciende la pasión que se ahogó al inundarse mi alma de maldad. En la rutina de andar por andar he perdido la motivación. Y conecta mi visión a tu cruz y a tu majestad, a la energía de tu compasión, de tu gracia que nunca acabará. Para, que nunca acabará. Para. Y cambia las bombillas que se han roto o toda la instalación. Sé que puedes repararme mientras dura mi canción. Enciéndeme la luz de mis ojos, de mi mente. Enciéndeme la luz de mi voz, de mi gente. Enciéndeme la luz que esté enchufada permanente.
permanentemente. Entiéndeme, Jesús, te miraré, te cantaré. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Enciéndeme la luz de mis ojos, de mi mente. Enciéndeme la luz de mi voz, de mi gente. Que esté enchufada permanentemente. Enciéndeme, Jesús, te miraré, te cantaré. Enciéndeme la luz. Enciéndeme la luz, que esté enchufada permanentemente. Enciéndeme, Jesús, te miraré, te cantaré. Para siempre. Para siempre. Para siempre. El Verbo y el Caos. Coloquios radiofónicos sobre la creación según la Biblia. Una alternativa al Big Bang con el teólogo y maestro bíblico José Luis Gómez Panete. Todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde en A Viva Voz Radio.